Hola, ¿qué tal? Acabo de salir de un seminario de paseos caninos, am, y quería comentar sobre algunas cosas que me llamaron un poco la atención. Esto fue recién, eh, acabo de salir, fueron casi 4 horas de seminario. am, Fue un poco pesado porque no hubieron pausas. A ver, era una persona que hablaba en otro idioma, así que había un traductor de por medio y esto hacía que el seminario dure el doble de lo que quizás tendría que haber durado. Pero bueno, habían muchas cosas interesantes, pero muchas otras que me llamaron la atención. Traté de tomar nota de algunas de estas cosas. Am, no me fijé mucho sobre quién es la persona que daba el seminario. Me enteré a última hora, pude inscribirme y entré casi sobre la hora. Me interesaba mucho porque iba cerca de paseos. Es un tema que me inquieta bastante sobre todo por cómo lo tomamos, ¿no? Por cómo lo toma cada uno, qué es lo que entiende cada uno. Y bueno, mi intención es compartir, como les digo, experiencias propias, cosas que me tocaron vivir a mí con mi compañero y cosas que observo, ¿no? Como fotógrafo canino, vivo paseando con mi equipo por calles, por plazas, recorriendo la ciudad, observando mucho, ¿no? La relación humano-perro, esta relación que tiene muchas cosas, de lo que se puede aprender mucho. Observo los perros de la calle, observo perros que pasean con sus humanos. Observo esa relación que tienen, la relación entre los perros, de los perros entre ellos, me refiero con perritos que viven en la calle, perros que viven con familias, con casas. Y todo esto va mostrándome algunas cosas bueno, que las veo de cierta manera, ¿no? Son, como les digo, vivencias propias, son cosas que me tocan observar a mí y que obviamente va a depender siempre del contexto, ¿no? De la sociedad, de la gente. En diferentes lugares hay diferentes maneras de vivir, ¿no? Como códigos sociales, como costumbres. Y bueno, así también, cada vez que me tocó ir a algún otro lugar, lo mismo, siempre es eso de observar esa relación, de qué tipo de relación tienen, ¿no? Entre ellos, entre los perros y con los humanos. Por eso les decía que este tema me llamaba mucho la atención y quería estar presente. Como les dije, no tuve tiempo de ver quién lo daba. De todos modos, no conozco mucha gente que se dedique a este tipo de cosas. No soy conocedor de adiestradores, de etólogos, de escuelas caninas, de prestigio, de, de lugares de estudio de etología y este tipo de cosas, ¿no? Como les decía, mi relación con los perros es a través de la cercanía y de mis vivencias propias. Am, pero no considero que las cosas que observo estén mal o estén alejados. Y bueno, lo que yo quería era presenciar el seminario para tener una mirada distinta, para aprender. Mi intención siempre es eh, tratar de investigar este tipo de cosas, de tener otros puntos de vista de gente que quizás sí se dedica a estudiarlas, a analizarlas, y gente que también tiene sus propias vivencias, ¿no? Hay gente que obviamente se dedica a esto, también tiene su contacto con ellos, ¿no? Esta persona que lo daba, lo único que pude leer es que es licenciado, no sé en qué será licenciado, y si lo presentaron, o evidentemente es una persona muy reconocida y muy querida a nivel mundial, y con más razón me senté a querer escuchar y aprender, a ver qué cosas decía acerca del paseo, ¿no? No voy a contar sobre todo lo que se habló, voy a hacer referencia a algo general,
porque lo que quiero es resaltar estas cosas que me llamaron la atención, ¿no? En un principio hacía referencia de un primer entrenamiento en casa, ¿no? Cuando son cachorros, de un entrenamiento sin correa, daba algunos ejemplos, mostraba o graficaba, mejor dicho, algunas maneras de trabajarlo, ¿sí? De tener este entrenamiento, esta preparación en casa. Después hablaba de llevar este mismo entrenamiento afuera, ¿sí? Cuando salimos. Después también del cómo saludar a las personas, cómo saludar a otros perros. Y daba algunas técnicas para lograr esto, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que durante todo el seminario en ningún momento mencionó la palabra compañero, no mencionó la palabra acompañante, no se refirió a esta compañía. Y eso ya, cuando en un principio no lo escuchaba, me, me empezaba a sonar un poquito extraño, ¿no? Y empezaba a escuchar quizás más de lo mismo. Y cuando digo más de lo mismo, me refiero a las cosas que quizás en un principio yo quise aprender. A ver, cuando Cumpe llegó a mi vida, yo, yo quería adiestrarlo, quería conocer sobre perros, quería que él haga cosas bonitas o divertidas, o que me haga caso, que se eche cuando yo le diga, que se siente cuando yo le diga, que camine a mi lado, que no tire de la correa, que no ladre. Y todas estas conductas que muchas veces nosotros creemos que tienen que tener ellos, ¿no? Y por eso me refiero a todo esto como más de lo mismo. Cuando empecé a tener como esa sensación de que era más de lo mismo, traté de no ser negativo y empezar a querer ver las cosas malas, ¿no? Porque a veces nos sucede que cuando hay algo que no nos agrada, empezamos como a notar o a estar más atentos a esas cosas con las que quizás no estamos tan de acuerdo o con las que estamos en contra. Y no quería caer en ese error, así que incluso en un momento pensaba salirme del seminario, pero no en mal plan, no por esto, sino por el hecho de decir que quizás sea lo de siempre. Lamentablemente fue prácticamente lo de siempre. Pero sí decidí quedarme hasta el final porque entiendo que todas las personas pensamos diferente y está bueno escuchar eh, otras campanas, ¿no? Está bueno escuchar a otros porque por más que no estemos de acuerdo con muchas cosas, siempre hay algo que se puede sacar, siempre hay algo provechoso de lo que se puede aprender, ¿no? Una de las cosas que decía y que también me hizo un poquito de ruido fue que para caminar sin correa hay que tener un control total sobre el perro. Otra de las tantas cosas que dijo que también me llamó mucho la atención fue que él dijo que para que los perros nos sigan, uno tiene que ser el líder. Concepto que sí últimamente estuve escuchando en distintos lugares que no se usa tanto. Hay gente muy en contra de esto de que haya un líder y demás. Mi punto de vista lo voy a plantear en algún otro momento con respecto a esto porque hay algo de cierto y hay algo que no es tan así. A veces la palabra nos confunde y puede ser mal interpretada, pero de todos modos es una palabra que hoy en día hay que tener mucho cuidado al usarla porque la gente la puede interpretar mal y podemos estar influyendo de una manera negativa en las demás personas y en su relación con sus perros. En algún momento pareció que intentaba tratar de que nosotros logremos una dependencia absoluta del perro hacia nosotros, pero aplicando métodos que quizás no son los más correctos. A ver,
quiero que se entienda que yo no quiero descalificar a nadie, yo no estoy por sobre nadie, muchísimo menos de una persona tan reconocida, ¿no? No quiero desmerecer ese tipo de cosas, pero me cuesta evitar callar algunas cosas que si uno las piensa bien, son hasta lógicas para cualquier ser humano. Y me dejan una intriga tan grande y hay tantas cosas que se cayeron por sí solas y que terminaron demostrando que estaban mal. A ver, lógicamente estaban mal. Y el tiempo lo fue demostrando. Y me refiero a muchos estudios, a muchos experimentos, a muchos trabajos de investigación que se hicieron durante toda nuestra historia con respecto a conductas y a comportamiento canino, que muchas de ellas se contradicen unas de otras. Entonces, una persona común como yo o cualquiera que esté escuchando esto, puede sonar un poco ilógico y nos quedamos con esa duda de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a quién debo creerle, a quién no. El veterinario me dice una cosa, el etólogo me dice otra cosa, el adiestrador me dice otra cosa. Yo me equivoqué mucho con Kumpel por hacer caso a un veterinario, por hacer caso a un adiestrador, por hacer caso a un etólogo, por haber leído algún artículo o algún libro sobre comportamiento canino. Y al leerlos ya los veía algunos un poco ilógicos, ¿no? Y con el tiempo se fue demostrando que realmente era ilógico. Entonces, no sé qué tan seguros puedan ser muchos de estos estudios y demás, ¿no? Porque quién sabe que de acá a algún tiempo salga un estudio nuevo diciendo que todo lo que estamos haciendo y aplicando ahora está mal y muchas cosas son lógicas. Por citar un ejemplo, el tema del collar de ahorque, que muchas personas lo defendían, que decían que con el collar de ahorque no va a tirar de la correa, que vos pegás un tirón y se queda quieto y te va a hacer caso. Y uno, si lo piensa lógicamente, a cualquier persona, a cualquier animal que se le ponga un collar de ahorque o algo que le produzca cierto dolor o malestar o sufrimiento, va a quedar condicionado a eso y enseguida te va a hacer caso porque sabe que si no hace lo que vos querés, o si hace cualquier cosa y vos no adivinás qué es lo que él quiere, viene tirón, viene el dolor, entonces tengo que tratar de adivinar qué es lo que quiere para hacerle caso. Y ahí es cuando viene a veces una frustración porque el perro o tira peor, o tira diferente, o se asusta, o le creamos algún trauma. Entonces, ese tipo de cosas que eran aceptadas y que eran aplicadas y que son lamentablemente aplicadas todavía, en muchos casos, son ilógicas y hoy en día se demuestra a través de nuevos estudios, grandes estudios, de que eso está mal. Ahora, ¿qué nos garantiza que en un futuro no salgan nuevos estudios diciendo que las cosas que quizás se están aplicando ahora no están bien? Insisto, son lógicas, como el tema de lo que me tocó ver en este seminario, ¿no? De las cosas que escuché. Por ejemplo, uno de los ejercicios que proponía para que el perro quiera estar con nosotros, sienta esa dependencia hacia nosotros y tenga la necesidad de estar con nosotros para que no se escape corriendo en un parque cuando está en un parque, era un juego, entre comillas, de escondidas, en donde en un momento en el que el perro se descuidaba, el humano se escondía atrás de un arbusto, atrás de un árbol, y se quedaba absolutamente quieto observándolo para ver qué pasaba. ¿Qué es lo que pasa si estás con alguien en un lugar quizás nuevo y de repente desaparece? Viene un gran susto que obviamente te hace pasar un muy mal momento. Es un momento quizás corto, pero de mucha aflicción, de mucho sufrimiento, de mucha desesperación que, que te invade por dentro. Y obviamente en otro momento, en otra oportunidad, no te vas a querer separar nunca de esa persona, porque si le quitas los ojos de encima en un momento, lo podés perder. Entonces se te genera esa sensación de angustia, de miedo. Incluso él mismo utilizó la palabra pánico.
es ilógico querer utilizar el pánico para lograr esa dependencia. Entonces, esto hoy se está enseñando en seminarios, esto hoy se está mostrando. No digo que esté mal, aunque yo lo vea mal, a ver, lo veo mal, lo veo pésimo y seguro que muchos de ustedes también, pero quizás no tenemos la autoridad para decir que está mal porque nos van a venir encima, se nos van a venir encima con todo. Pero ¿qué pasa? De acá a algún tiempo quizás salga un estudio diciendo que generarle pánico para lograr la dependencia está mal. Hacen falta grandes cerebros, un montón de inversión en estudio, mucho experimento y sufrimiento de algunos perros que quizás son los que se utilizan para esos experimentos, para llegar a la conclusión de algo lógico. Otro de estos métodos, en este caso era para enseñarle a hacer popó. A ver, él comentaba de que el perro cuando sale al paseo, lo primero que tiene que hacer cerca de casa afuera es popó y pipí. Y después hacer el paseo. Y una pregunta era relacionada a esta de cómo enseñarle a que haga popó apenas sale de casa. Y el método que él proponía era encerrar al perro en una jaula, supongo que se refería al canil, durante una hora, durante un tiempo determinado, para que cuando salga se le dé la orden de que haga popó y pipí. Ahora, no aclaró muy bien cómo dar la orden o cómo hacerte entender para que haga la popó y pipí. Y hablaba de distintos tiempos, que sí, obviamente no es lo mismo en un perro adulto que en un cachorro, por el tema de un control de esfínteres y de las diferentes necesidades que puede tener un cachorro. Pero es otra de las cosas que resulta un poco extraña, que hace un poco de ruido, que suena ilógico. Y así iba escuchando ejemplos, métodos, técnicas, que insisto, muchos no me parecían mal. A ver, no quiero desmerecer el trabajo de alguien y mucho menos de alguien como esta persona, quizás tan reconocida. No creo saber más que una persona así. No soy quien para criticar o juzgar y no lo estoy haciendo. Pero a lo que me refiero es a lo ilógicas que suenan algunas cosas, ¿no? A lo llamativo que es que se apliquen este tipo de técnicas. Y cuando iba escuchando me daba cuenta lo que les decía, de que era como más de lo mismo. Siempre que escuché este tipo de conferencias, siempre que escuché o leí este tipo de artículos, este tipo de consejos, me sonó a recetas. Y siempre me van a escuchar hablar de los famosos métodos fáciles, de esto de querer o de creer o de entender de que si yo tengo una problemática con mi perro, que insisto, muchas veces no es una problemática, voy a tener un método para aplicar y solucionarlo. Vuelvo a repetir porque no quiero que se me malinterprete. No soy quien para hablar en contra del trabajo de quienes se dedican a esto, pero considero que hay muchas cosas que se tienen que revisar. Muchas veces tenemos la creencia de que existe una persona a la cual nosotros podemos acudir con una problemática que muchas veces no es una problemática, pero nosotros creemos que lo es. Y acudimos a esta persona, le contamos acerca de esa problemática, esta persona saca una lista en la que se fija cuál es la problemática y al lado tiene la equivalencia de la solución para esa problemática. Te da la receta para esa solución, llegas a tu casa, la aplicas y se soluciona el tema. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque es muy grave. Les decía que lo que en un principio me llamaba la atención, al finalizar el seminario, terminó llamándome mucho más la atención y fue que en ningún momento se refirió a los perros como compañeros, que en ningún momento habló de una relación humano-perro, que por el contrario habló de un firme liderazgo del humano sobre el perro, habló de un control absoluto sobre él, incluso proponía
generar una dependencia a través de pánico, pero en ningún momento se refirió a esa relación que debemos tener con ellos. Desde mi experiencia me di cuenta de que en el momento en el que decidimos compartir nuestra vida con un perro, se empieza a crear una relación. Inicia una relación, y una relación que va a llevar muchísimo tiempo. Y como toda relación, se construye de a dos. Desde ese principio, no le encuentro lógica a los planteamientos del seminario, porque si nos ponemos a pensar en una relación de pareja, cuando yo salga de paseo con mi pareja, no tengo que tener un control absoluto sobre mi pareja. No tengo que generar una dependencia emocional, no tengo que utilizar alguna técnica para evitar que se vaya de mi lado, no tengo que ser su líder, sino que es algo de a dos. Es parte de mí y parte de mi pareja. Es algo que se construye de a dos y esa construcción se la hace juntos, pasando tiempo juntos, compartiendo cosas, observándose, saliendo a pasear, estando en casa, compartiendo un momento de silencio, compartiendo un momento de juego, también quizás compartiendo algún momento desagradable, conociéndose, conociendo la personalidad, conociendo el carácter, conociendo los gustos. Entonces es algo que se tiene que construir de a dos. Y considero que ahí está la solución a muchos problemas que llegamos a tener en nuestra relación con los perros. Muchas veces tenemos esa mirada antropocéntrica, esa mirada de creer que somos un ser superior y que el perro es mi mascota, que me tiene que hacer caso, que se tiene que echar, que se tiene que sentar, que no tiene que ladrar, que tiene que caminar a mi lado, que tiene que hacer lo que yo le digo, que tiene que cuidar mi casa, porque no entendimos de entrada que esto es una relación. Y al no permitir que sea una relación, o al forzar esta relación a soportar cosas de un solo lado, genera muchos conflictos, genera desentendimientos, genera malestares y estas cosas por las cuales después queremos acudir a una persona que tiene una lista de posibles problemáticas con su receta a aplicar a esa problemática para tener una solución. Por eso creo que es indispensable de entrada comprender que la llegada de un perrito a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida, no es adquirir una mascota, es integrar un nuevo miembro a mi vida con quien voy a compartir, pero es un nuevo ser que va a formar parte de mi vida. Ahora, lo que tenemos que tener muy en claro y bien presente, y que es algo que a veces ni siquiera lo consideramos, es que al compartir nuestra vida con uno de ellos, estamos compartiendo nuestra vida con otra especie. Y esto es fundamental saberlo. Yo soy humano, él es un perro. Somos dos especies distintas y cada especie tiene sus necesidades, su manera de ver el mundo, su manera de relacionarse. Sin embargo, nosotros los traemos a nuestra vida anulando completamente sus necesidades como especie, ignorando totalmente que tienen otras necesidades, pretendiendo que se adapten a las nuestras, a nuestros gustos y a nuestro ritmo de vida. Y ahí surgen todos esos problemas, probablemente causados por ignorar y desconocer su especie. Y no entendemos por qué rompen cosas, no entendemos por qué no paran de ladrar, no entendemos por qué tiran de la correa cada vez que queremos salir afuera. Y muchas de estas situaciones que nos son molestas, que las consideramos problemas de conducta y que quizás para su especie es lo más normal, o nos están intentando decir algo y lo expresan a través de estos comportamientos, llamándonos la atención e informándonos que están pasando quizás por alguna necesidad y que debemos prestarle más atención a eso. Entonces, si podemos observar comportamientos similares en su especie,
que son comunes a todos, y sí podemos acudir a un especialista para que nos guíe, pero nadie va a conocer más a tu compañero que vos mismo, porque nadie debería conocer más a tu compañero que vos mismo. Somos los responsables de conocerlos, de alimentar esa relación, de fortalecerla, y consecuentemente debemos ser quienes más los conocemos. Y conociéndolos vamos a comprender muchas cosas, vamos a saber qué nos están queriendo decir, vamos a comprender qué es lo que les está molestando, vamos a comprender qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, porque generalmente siempre son ellos los que se tienen que adaptar a nuestra humanidad, a nuestra manera de vivir. Y es cierto, somos especies diferentes y su especie vive en una sociedad preparada para nuestra especie. Entonces, en ese sentido, sí hay muchas cosas que nosotros debemos enseñarles, que nosotros debemos guiarlos, que tenemos que ayudarlos, que tenemos que cuidarlos, pero eso no quiere decir que nos tenemos que creer más que ellos y por eso forzarlos a llevar una vida humana, a hacer las cosas que a nosotros nos gustan y a que no hagan las cosas que quizás a ellos les gustan o son sus necesidades, pero que a nosotros no nos gustan. Cosas que desencadenan muchos conflictos. En esta ocasión, creí conveniente comentarte acerca de esto, porque me parece un tema fundamental y que muchas veces ni siquiera lo tenemos presente. Mi intención es compartir mis experiencias para que tengas una mirada distinta. Muchas veces creemos tener ciertas problemáticas con nuestros compañeritos, pero como te dije anteriormente, quizás solo se trate de pasar más tiempo con ellos, de tenerles la misma paciencia que ellos nos tienen y de comprenderlos tanto como ellos nos comprenden a nosotros.